Técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. La primera técnica está basada en la observación participante, la cual constituye un conjunto de técnicas que permiten al investigador adquirir conocimientos por medio de la observación directa y el registro de fenómenos. En la observación será necesario tener en cuenta dos aspectos importantes que pueden influir en el resultado obtenido tras la misma. Es el ocultamiento y la intervención. En el ocultamiento, el individuo observado puede percatarse de la presencia del observador y distorsionar la conducta. La intervención denota al grado de que el investigador, a diferencia de un observador pasivo, estructura el ámbito de observación en respuesta a las necesidades del estudio. Los métodos de observación varían según su estructura. Así tenemos la observación no estructurada, que emplea el procedimiento de la observación participante, en la que el investigador actúa como observador y se familiariza con el lugar para posteriormente volverse participante activo. Los métodos de observación estructurada imponen una serie de limitantes al observador con el propósito de incrementar su precisión y objetividad a fin de obtener una representación adecuada del fenómeno de interés. El papel del entrevistador es muy importante porque él es el facilitador del proceso de comunicación entre dos personas. Su papel es inducir profundidad y detalle en las opiniones del entrevistado. Deben inspirar confianza, escuchar activamente y obtener el comportamiento verbal y no verbal de la persona que habla. Tipos de observación. El analista de sistemas puede observar de tres maneras básicas. Primero, puede observar a una persona o actitud sin que el observado se dé cuenta y su interacción por parte del propio analista. Quizá esta alternativa tenga poca importancia para el análisis de sistema, pues que resulta casi imposible reunir las condiciones necesarias. Segundo, el analista puede observar una operación sin intervenir para nada, pero estando la persona observada enteramente consciente de la observación. Por último, puede observar y a la vez estar en contacto con las personas observadas. La interacción puede consistir simplemente en preguntar respecto a una tarea específica, pedir una explicación, etc. Utilización. La observación participante es adecuada en estudios orientados a la generación de interpretaciones teóricas y apropiadas, cuando se hace poco sobre los fenómenos que hay que estudiar. Hay grandes diferencias entre los puntos de vista de los miembros y de los ajenos. El fenómeno se oculta a la luz pública. Ejemplo. La observación participante implica la compenetración del investigador en una variedad de actividades durante un extenso periodo de tiempo que le permite observar a los miembros culturales en sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión de los comportamientos y actividades. Entrevista a profundidad. Densing en el año 91, citado por Rojas en el año 2010, la define como un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas. Para la validez de la entrevista, Ponston y Denman en el año 92, citado por Rojas en el año 2010, proponen la triangulación interna o crítica de identidad. Sugieren conocer bien a los entrevistados en sus componentes afectivos, personales, psicológicos, así como lo que sostienen es original y no testimonio referido de otro. Proponen asimismo la validez de significancia, dirigida a descubrir el sentido de que dan los sujetos a las palabras a través de darles copia de la entrevista realizada. Tipos individuales y grupales denominadas grupos focales. La entrevista individual, según Tylon y Bogdan en el año 2000, la definen como una conversación verbal, cara a cara, y tiene como propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema en particular. Por su parte, Albert en el año 2007 señala que es una técnica en la que la persona entrevistador solicita información a otra entrevistado informante para obtener datos sobre un problema determinado, es decir, que puede definirse como una conversación con finalidad.
Entrevista grupal. Esta entrevista tiene como objetivo que los candidatos pierdan los nervios y que todos pueden participar del debate. En la entrevista grupal se recomienda estar tranquilo y seguir el sentido común para resolver cualquier problema. Se debe participar de manera activa en el grupo y recuerde que es importante llegar a un acuerdo para lograr la solución. Utilización, sondeo detallado del entrevistado, análisis de temas confidenciales, situaciones en las que existen estrictas normas sociales, comprensión detallada de un comportamiento complicado, conocimiento detallado de un profesional, entrevistas con competidores, situaciones en las que la experiencia del consumo del producto tiene una naturaleza delicada y que afecta a los estados de ánimo y las emociones, análisis de un entrevistado que no dispone de tiempo de disposición para dejar su trabajo, para dejar su lugar de trabajo, entrevistas con directores, operadores de maquinaria, etcétera. Ejemplos. La entrevista individual explora a profundidad el mundo de vida de los individuos. Realiza individuos de caso con entrevistas repetidas en el tiempo y prueban un instrumento o cuestionario, mientras que los grupos focales ayudan al investigador a ubicarse en el terreno y a conocer el lenguaje local. Exploran el rango de actitudes, opiniones y comportamientos en relación con el problema. Observan el proceso de consenso y desacuerdo. Agregan detalles de contexto a los hallazgos cualitativos. Narrativa testimonial. En el lenguaje coloquial, la memoria es un acto consciente destinado a la recuperación de algún momento del pasado. No obstante, en un contexto científico, reflexionar en torno a la memoria representa un gran desafío epistemológico, pues implica referirse a una serie de discusiones emparentadas. Una discusión fundamental para una historiografía es sin duda la construcción de un tipo de discurso, la cual puede ser narrativo o simbólico estrechamente ligado con la recuperación de eventos del pasado. Característica. La escritura como forma de organizar la memoria, la presencia de un evento coyuntural que motiva la intervención y la disposición, la observación y participación del testigo, la transmisión y defensa de un tipo de identidad, la aportación de pruebas. Ejemplo. Un ejemplo acerca de los diferentes caminos que puede seguir la memoria se encuentra presente en la escritura de la historia en el México del siglo XIX. Buena parte de estos discursos escritos se rotulaban en la palabra memoria o memoria, incluso siendo una mera cuestión de título. La memoria a la que se referían tenían aceptaciones distintas. Definición del análisis del discurso. Fernando Conde en el año 2010 incide en un aspecto importante. El discurso no es lo hablado, lo producido directamente por él o el conjunto de interlocutores en la investigación. Es una construcción teórica que realiza el equipo investigador. El discurso es una construcción o construcciones teóricas que realizan los investigadores o investigadores de discursos puros a modo de tipos ideales en una acepción weberiana, a partir del conjunto de discursos en su acepción coloquial expresados en los grupos. Aspectos principales, formas de oración, los significados y los actos del habla. Aplicaciones. El análisis del discurso permite conocer conceptualmente al emisor y como método permite aislar y clasificar las nociones por medio de las cuales se expone determinado conocimiento. Además, también ocurre a nivel pragmático en relación con el uso de que los hablantes realicen en la realización de la frase y el modo de interpretarla, y que condiciona acciones por parte del receptor y del emisor. El análisis del discurso también tiene la capacidad de lograr la comprensión de todo tipo de mensaje que se emita en la comunicación humana. Ejemplo.
El discurso narrativo oral en la vida cotidiana, aplicación del análisis del discurso al estudio de textos literarios, la cultura escrita y pedagógica en el desarrollo de la discursividad, la lectura y la estructura en el contexto universitario, las transferencias de la lengua extranjera a la lengua materna en el discurso académico escrito. Grupos focales de discusión. Definición. El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de los programas y la evaluación de los mismos. El secreto consiste en que los participantes pueden expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro de los aspectos positivos escritos es el hecho de proveer participación a las personas involucradas en los respectivos programas. Características. Los participantes tienen ciertas características homogéneas. Se proveen datos de índole cualitativo. La discusión es enfocada en un aspecto específico. Es sumamente importante la percepción de los usuarios y consumidores sobre productos, servicios y oportunidades. Característica. El propósito no es el de establecer consenso, sino el de establecer las percepciones. Puede constituir un buen foro para facilitar un cambio sistémico adecuado en la organización. Es un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros de la organización. Uso. Antes de comenzar el programa, para efectos de la planificación, incluyendo planificación estratégica, estudio de necesidades, diseño de programa, generar información para los cuestionarios o investigación de mercado. Durante el programa, como el caso de las encuestas, los participantes, evaluaciones formularios o para reclutar nueva clientela para los programas existentes. Usos. Al final del programa, usted sucede cuando se utilizan los grupos focales como un suplemento a la evaluación final o sumativa. Después del programa se pueden utilizar en las evaluaciones de seguimiento para observar el efecto del programa o mediano o largo plazo y para establecer las lecciones aprendidas y los puntos débiles y fuertes que tuvo el programa. Ejemplo, buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión. Gracias por sacar un tiempo para participar en una situación del servicio de la extensión agrícola. Me llamo X y trabajo para X, me asiste X. Cada uno de ustedes tiene la experiencia en el tema. El propósito del estudio es el de X. La información que nos proveerá será muy importante para tener en cuenta para las futuras decisiones que deben tomar el sistema de extensión agrícola. Ejemplo, en esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. A favor de sentirse con libertad de expresar su opinión aun cuando ésta difiera con la que expresan sus compañeros. Categorización y teorización. La categorización, Albert, en el año 2007, define las categorías como cajones conceptuales donde se almacena información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis que son unidades de significado, empleando como criterios para su escogencia espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre otros. Al respecto, Roja en el año 2010 manifiesta que estas unidades de análisis deben ser heurísticas, es decir, ofrecer información relevante para el estudio y estimular la comprensión del lector. Teorización. Definición. Es integral al análisis, es buscar lo que está por detrás de los datos y desarrollar ideas. El tipo de ideas que usamos, transformamos y delineamos pueden ser influenciadas por nuestra comprensión, curiosidad o antagonismo. Referencia teórica. Ningún referencial teórico agota las posibilidades. Ello ayuda y reglamenta la reflexión para explorar y comprender los fenómenos, según Coffey y Atherton en el año 96. Tipos de categorización: deductivas, inductivas y abductivas. La validez y la fiabilidad en los estudios cualitativos. La confiabilidad y validez son constructos inherentes a la investigación desde la perspectiva positiva para otorgarle a los instrumentos y a la información recabada exactitud y consistencias necesarias para efectuar las
generaciones de los hallazgos, derivados de análisis de las variables de estudio. Estos procesos han sido considerados con otra connotación en la investigación cualitativa, la cual trata de comprender los fenómenos de la realidad en un contexto específico tal y como es, en un marco del mundo real, donde el especificador no intenta manipular al fenómeno de interés, según Plankton en el año 82. Definición: la validez en el contexto de la investigación y evaluación cualitativa están referidas a la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica y los constructos concebidos caracterizan realmente la experiencia humana. Tipos: confiabilidad interna. Este tipo de confiabilidad se evidencia cuando varios investigadores estudiando la misma situación concuerdan con sus conclusiones. Confiabilidad externa se logra cuando al replicar un estudio, diferentes investigadores llegan a los mismos resultados. Los autores consideran que el evaluador puede aumentar esta confiabilidad siempre y cuando concurra a estrategias como la siguiente: precisar el nivel de participación, identificar claramente a los informantes, especificar el contexto físico y precisar los métodos de recolección de la información. Tipos de validez. Validez hermenéutica. En la evaluación enmarcada en el paradigma cualitativo y específicamente en el enfoque hermenéutico, la validez se obtiene a través de la constatación e interpretación de los hallazgos, hasta lograr un entendimiento y consenso para garantizar la validez del desempeño profesoral. La información es construida sobre la documentación existente entre dicho desempeño y la evaluación. Validez ecológica. En cuanto a la validez ecológica, el proceso de la autoevaluación propia del sujeto, coevaluación por sus pares y heteroevaluación por los actores internos y externos se deben realizar sin crear situaciones artificiales, es decir, en el contexto social natural donde se producen. Validez comunicativa. Es el intento de asegurar un adecuado proceso de análisis e interpretación mediante la repetición a través de nueva comunicación con los evaluados. Validez argumentativa. El evaluador hace público sus suposiciones previas y válidas, sus interpretaciones basándose en los conocimientos que comparte con otros quienes participan en el proceso de evaluación. Validez cumulativa. Se realiza mediante un proceso de contrastación entre los resultados de una investigación con otras realizadas. Validez precisa. Se logra a través de la realización del conocimiento científico en la práctica social. Relación. La validez está relacionada con la capacidad para controlar el ambiente físico con nuevas invenciones físicas, químicas y biológicas. En las ciencias hermenéuticas, la validez se aprecia de acuerdo al nivel de la habilidad para producir relaciones humanas con alto sentido de empatía y vinculación. Y en la ciencia social crítica, esta validez estará relacionada con su capacidad de superación de obstáculos para favorecer el crecimiento y desarrollo de seres humanos más autosuficientes en sentido pleno. Ejemplo: modelo sintagmático de validez y modelo paradigmático de validez. El software de análisis de información cualitativo puede ser utilizado por cualquier persona que necesite codificar texto o imágenes, anotar, buscar, explorar y extraer información de pequeñas o grandes colecciones de documentos e imágenes, incluyendo investigadores en ciencias sociales, medicina, psicología, psicólogos, investigadores de mercado, analistas de crimen, periodistas, historiadores y asistentes de investigación. Características: codifica texto, imagen, audio y video, trabaja en formatos de texto, importa MS, Word, Excel, transcripción y sincronización, búsquedas de texto, frecuencia de palabras, coding, scripts marginales, visualización gráfica de datos, soportes de trabajo en equipos y en red. Continuación de las características: matrices cualitativas, intercambio de datos, realización de modelos, manejo de memos, manejo de casos, interfaz y manual de usuario en castellano, importa datos de encuestas, validación y activación por internet. El CACDA son programas informáticos por el análisis
cualitativo de datos. Para explicarnos, nos hemos basado en el texto de los profesores de la Universidad de Sevilla, según Caro y González y Díaz de Castro, investigación cualitativa asistida por el ordenador en economía de la empresa, publicado en la revista de investigaciones europeas de la Dirección de Economía de la empresa. Por último, podría parecer que se va a explicar este tipo de software en el campo de las organizaciones empresariales. Sin embargo, el texto de Caro González y Díaz de Castro nos permite hacernos una idea bastante clara sobre el CACDAS y su aplicación en la investigación de carácter cualitativo independiente de las disciplinas de las que se trate. Precisamente lo que se ha hecho es escoger y reproducir de este texto con algunas modificaciones el contenido principal sobre los CACDAS, que se considera universal para la investigación y el análisis cualitativo en cualquier ámbito del conocimiento científico, psicología, antropología, pedagogía, economía, etc. Muchas gracias por su atención, Mari Hernández.